Hace una semana, mi ruta me llevó por una carretera secundaria en el norte de México. Una de esas rutas que los viejos camioneros te aconsejan evitar después del anochecer. Pero ahí estaba yo, desafiando supersticiones, convencido de que el miedo no es más que una sombra en la mente de los cansados. Las luces de Marfa mexicana, les llaman. Un fenómeno que, según cuentan, es capaz de engañar al más sensato de los conductores, guiándolo fuera de su camino hacia... Bueno, eso es lo que nadie parece saber. Yo era escéptico, por supuesto. Historias para asustar a los novatos, pensaba. Pero entonces las vi. Aparecieron de repente, justo al borde de mi percepción. 3 luces danzantes, flotando sobre el desierto como faroles llevados por el viento. En un principio, creí que eran reflejos de alguna torre de comunicaciones distante o luces de algún vehículo en una ruta paralela. Sin embargo, no había tal torre, y la carretera estaba desierta, salvo por mi camión. ¿Estás viendo esto?, murmuré, aunque no había nadie para responder. Las luces parecían jugar, moviéndose de manera imposible para cualquier tecnología humana. Intrigado, y lo admito, un poco cautivado, disminuí la velocidad. Fue entonces cuando escuché una voz, sutil al principio, como el susurro del viento a través de las rendijas de la cabina. «Síguenos», decía, una invitación susurrada desde la oscuridad. Miré a mi alrededor, buscando el origen de la voz, pero solo encontré el silencio de la noche y el parpadeo constante de esas luces. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz más firme de lo que realmente me sentía. No hubo respuesta. Solo el eco de mi propia voz contra el interior de la cabina. Las luces comenzaron a alejarse, como si me invitaran a seguirlas. Cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera, que permaneciera en la carretera y continuara mi viaje. Pero la curiosidad, ese impulso tan humano, se apoderó de mí. Desvié el camión de la carretera, mis ruedas crujieron sobre la gravilla del arcén y seguí las luces hacia el desierto. A medida que avanzaba, el terreno se volvía más áspero, más salvaje. Las luces, sin embargo, parecían flotar sin esfuerzo sobre la tierra, siempre un poco más allá de mi alcance, pero nunca fuera de vista. «¿A dónde me llevan?», pregunté al aire, no esperando respuesta. La voz volvió, más clara esta vez. «A casa», dijo, un tono melódico que resonaba con una tristeza profunda. Mi mente luchaba por dar sentido a la situación. ¿Casa? ¿De quién? ¿Y por qué a través del desierto, siguiendo luces fantasmales y voces sin cuerpo? Después de lo que parecieron horas, las luces se detuvieron sobre un valle desconocido, oculto a la vista por altas dunas de arena. Bajé del camión, mis pies hundiéndose en la arena fría. Las luces descendieron lentamente hasta estar casi al nivel del suelo, iluminando un área que parecía haber sido alguna vez un asentamiento, ahora solo ruinas y olvido. «¿Quién eres?», pregunté, dirigiéndome a las luces, a la voz, a la nada. «Soy la memoria de este lugar», respondió la voz, ahora con un tono de añoranza. «La última guardiana de lo que una vez fue hogar para muchos, ahora abandonado y olvidado». Miré a mi alrededor, tratando de imaginar vidas llenas de risas y sueños en este espacio ahora consumido por el desierto. «¿Por qué me has traído aquí?», pregunté, mi voz quebrada por la emoción inexplicable que la historia de este lugar despertaba en mí. «Para que recuerdes, para que cuentes nuestra historia, para que no seamos olvidados», susurró la voz, cada palabra impregnada de un profundo deseo de ser recordada. Las luces comenzaron a moverse nuevamente, esta vez lentamente hacia arriba, iluminando las antiguas estructuras y trazando líneas imaginarias entre ellas, revelando lo que parecía ser un mapa estelar, un legado de conocimiento y orientación dejado por aquellos que alguna vez llamaron a este lugar su hogar. Me quedé allí, en silencio, observando hasta que las luces se desvanecieron, dejándome solo bajo el vasto cielo nocturno. Regresé al camión, mi mente abrumada por lo que había experimentado. El viaje de regreso a la carretera principal me tomó lo que parecieron ser solo minutos, aunque la lógica me decía que debería haber sido más largo. Cuando salí del desierto, el sol comenzaba a asomar en el horizonte,
bañando el mundo en tonos de oro y rosa. No he hablado de esta experiencia hasta ahora, temeroso de que las palabras pudieran de alguna manera desvirtuarla o, peor aún, que pudieran ser recibidas con incredulidad o burla. Pero aquí estoy, compartiendo mi historia con un grabador en una cafetería de carretera, con la esperanza de que alguien la escuche y recuerde. Las luces de Marfa mexicana, como las llaman, son más que un simple fenómeno inexplicable. Son un recordatorio, una llamada a recordar y honrar a aquellos que vinieron antes que nosotros, a aquellos cuyas vidas y legados están a punto de ser consumidos por el olvido. Finalizo esta grabación con un pensamiento. En un mundo que avanza tan rápidamente, quizás lo más aterrador no sea lo desconocido que acecha en la oscuridad, sino el olvido, el ser borrado de la memoria colectiva, dejando atrás solo ruinas y sombras. Apago el grabador y me levanto, dejando atrás el zumbido de la cafetería, listo para enfrentar la carretera una vez más. Pero esta vez llevo conmigo la historia de un lugar olvidado, un recordatorio de que, aunque las luces puedan desvanecerse, las historias, las memorias, perduran. Me encuentro sentado en el borde de mi cama, en una habitación barata de motel, con las cortinas apenas conteniendo la luz del amanecer. La radio CB, mi compañera constante en la carretera, descansa sobre la mesa de noche, silenciosa por ahora. Pero sé que ese silencio es engañoso, una calma antes de la tormenta. Es difícil creer que apenas hace una semana mi vida era la de un camionero común, preocupado por los horarios de entrega y el precio del diésel. Ahora estoy atrapado en una historia que nadie creería, una historia que comienza con una señal de auxilio. Todo comenzó una noche oscura y solitaria, como muchas en la vida de un camionero. La ruta era familiar, un camino que había recorrido incontables veces antes, un tramo largo y solitario que corta a través del corazón del país. La radio CB era mi única compañía, transmitiendo el ocasional chisme de carretera o consejo sobre la policía de caminos. Fue entonces cuando escuché la primera llamada de auxilio. Mayday, 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 craqueó la voz a través de la estática. Necesito ayuda en el kilómetro 239. Alguien, por favor, responda. Al principio pensé que era una broma. El kilómetro 239 estaba a solo unos minutos adelante en mi ruta y conocía bien el área. Era un tramo desolado, sin nada más que campo abierto a ambos lados de la carretera. Aquí el camionero Rick, respondí, decidido a averiguar de qué se trataba. ¿Cuál es tu situación? La respuesta fue un susurro apurado, lleno de pánico. Estoy atrapado, no puedo salir, por favor, ayuda. Aceleré, la curiosidad y un sentido de deber hacia un colega en problemas empujándome más rápido hacia el kilómetro señalado. Al llegar, sin embargo, no encontré nada. Ningún camión detenido, ningún indicio de accidente, nada. Solo la carretera vacía y la noche. Pensando que había sido víctima de una broma de mal gusto, estaba a punto de seguir mi camino cuando la voz volvió a llamar, desesperada. Por favor, no me dejes aquí. Fue entonces cuando lo vi. Un camión antiguo, de esos modelos que ya no se ven en la carretera, estaba estacionado en el arcén, casi invisible en la oscuridad. No sé cómo lo pasé por alto la primera vez. Me detuve y bajé, la linterna en mano, acercándome al vehículo abandonado. No había señales de vida. El camión parecía haber estado allí durante años, su pintura descolorida por el sol y los elementos. ¿Hay alguien ahí?, llamé, pero solo el silencio me respondió. De vuelta en mi cabina, decidí buscar más información. ¿Quién eres?, pregunté a través de la radio. La respuesta me heló la sangre. Soy Mike Thompson, el camionero que había desaparecido en esa misma ruta hace 10 años, su camión y él nunca encontrados. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. Cada vez que pasaba por el kilómetro 239, la voz de Mike me llamaba, suplicando por ayuda. Comencé a investigar, obsesionado con la historia de Mike Thompson. Lo que descubrí fue una tragedia olvidada, un hombre desaparecido sin dejar rastro, hasta ahora. Mis colegas empezaron a notar mi obsesión. Déjalo estar, Rick,
me aconsejaban. Hay cosas en la carretera que es mejor no entender. Pero yo no podía. Cada llamada de Mike era un recordatorio de que había algo pendiente, un error que necesitaba ser corregido. La última vez que escuché su voz fue diferente. No era un llamado de auxilio, sino un agradecimiento. «Gracias, Rick», dijo, su voz ya no llena de pánico, sino de paz. «Puedo irme ahora». Al día siguiente, el camión había desaparecido. No quedaba nada en el kilómetro 239, solo la carretera y el campo abierto abajo el cielo azul. Me detuve en el mismo lugar, buscando alguna señal, algún indicio de lo que había ocurrido, pero no había nada, como si el camión y Mike Thompson nunca hubieran estado allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, una mezcla de alivio y melancolía. ¿Había ayudado a Mike a encontrar la paz después de todos estos años? ¿O había sido parte de una alucinación colectiva, alimentada por las largas horas en la carretera y las historias de camioneros sobre fantasmas y apariciones? Regresé a mi cabina. Encendí la radio CB por costumbre, más que por esperanza de escuchar algo. El silencio era mi respuesta, un silencio profundo y absoluto. Manejé el resto del día, reflexionando sobre lo sucedido, preguntándome si alguna vez entendería completamente. Las semanas pasaron y la vida en la carretera continuó su ritmo habitual. Los días se fundían unos con otros, un ciclo interminable de entregas, paradas de descanso y kilómetros de asfalto. Pero algo había cambiado para mí. Cada vez que cruzaba el kilómetro 239, no podía evitar mirar por el espejo retrovisor, medio esperando ver el camión de Mike Thompson siguiéndome o, tal vez, esperando una señal de que todo había sido real. Compartí mi historia con algunos colegas cercanos, aquellos que no me mirarían como si estuviera loco. Algunos asintieron, compartiendo sus propias experiencias inexplicables en la carretera. Otros simplemente me dieron palmadas en la espalda, con una sonrisa que decía, «Deja las historias de fantasmas para los niños». Pero yo sé lo que escuché, sé lo que vi, y sé que, de alguna manera, Mike Thompson encontró su camino a casa esa noche, gracias a un llamado de auxilio que atravesó los años para encontrar a alguien que escucharía. Ahora, mientras me preparo para otro viaje, miro mi radio CB con respeto renovado. Es más que un simple dispositivo, es un puente entre mundos, capaz de conectar el pasado con el presente, lo explicado con lo inexplicable. Así que aquí estoy, listo para enfrentar la carretera una vez más, con los ojos abiertos a las posibilidades que se ocultan en la vasta red de asfalto que recorro. Porque si algo he aprendido de esta experiencia, es que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos ven, y más en la carretera de lo que los mapas muestran. Y quizás, solo quizás, las señales de auxilio no siempre son lo que parecen. No sé cómo empezar esta historia sin sonar como uno de esos locos conspiradores que frecuentan tabernas polvorientas en las rutas menos transitadas. Pero aquí estoy, tecleando esto en mi vieja laptop, con el motor de mi camión ronroneando de fondo, esperando que alguien lea mi relato y quizás evite el mismo destino que tantos otros han encontrado en la autopista de los desaparecidos. Todo comenzó hace unas semanas, cuando me topé con una ruta alternativa en mi GPS, una que prometía recortar un par de horas de mi viaje habitual de Chicago a Atlanta. A pesar de ser un veterano en estas carreteras, nunca había oído hablar de la Ruta 109. Intrigado y con un cargamento que entregar, decidí probar suerte. Al principio, todo parecía normal, si es que alguna vez se puede considerar normal a las interminables millas de asfalto que se extienden ante uno. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar cosas extrañas, marcas en la carretera que parecían señales, pero no como ninguna que hubiera visto antes, sombras que se movían rápidamente en los bordes de mi visión, desapareciendo cuando intentaba enfocarme en ellas. Entonces, como si fuera un cliché sacado de una mala película de terror, mi radio comenzó a emitir estática. Entre las ráfagas de ruido blanco, podía jurar que escuchaba voces, susurros casi imperceptibles que me instaban a detenerme, a unirme a ellos.
Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que era el cansancio jugando trucos con mi mente. Pero la verdadera conmoción vino cuando paré en un área de descanso, apenas visible desde la carretera. Apenas había apagado el motor cuando un golpe en mi ventana me sobresaltó. Era un hombre, o eso parecía, con una mirada tan vacía que me heló la sangre. Con voz entrecortada, casi inaudible, me advirtió: «Vuelve, antes de que te atrapen, como a nosotros». Antes de que pudiera responder, se había ido, desvanecido en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. No necesitaba más advertencias. Arranqué el motor y me lancé de vuelta a la carretera, decidido a salir de esa pesadilla lo antes posible. Pero la autopista de los desaparecidos tenía otros planes para mí. A medida que aceleraba, la niebla comenzó a espesarse, tragándose la luz de mis faros hasta que apenas podía ver más allá del capó de mi camión. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. La niebla, las sombras, la sensación de estar siendo observado, todo desapareció. Me encontré de vuelta en la carretera principal, el sol naciente iluminando el horizonte. Podría haberlo dejado pasar como una alucinación producto del agotamiento, pero algo dentro de mí necesitaba respuestas. Comencé a investigar, a hablar con otros traileros en paradas a lo largo de mi ruta. No todos estaban dispuestos a hablar, pero aquellos que lo hacían compartían historias similares, relatos de compañeros que habían tomado la ruta 109 y nunca habían sido vistos de nuevo. Cuanto más escarbaba, más me obsesionaba. Historias de una carretera construida sobre terrenos malditos, de acuerdos oscuros y sacrificios olvidados. Algunos hablaban de una secta, otros de un portal a otro mundo, pero todos coincidían en una cosa: la autopista de los desaparecidos reclamaba almas, y yo había estado a punto de convertirme en una de ellas. Decidí que tenía que hacer algo, que no podía dejar que más inocentes cayeran en la trampa de esa carretera maldita. Empecé este blog compartiendo mi experiencia y las historias que he recogido. No sé si puedo detener lo que sea que está sucediendo en la Ruta 109, pero si puedo advertir a otros, si puedo salvar aunque sea una vida, entonces todo este esfuerzo habrá valido la pena. Han pasado semanas desde que publiqué mi primer post y la respuesta ha sido abrumadora. Traileros de todo el país han comenzado a compartir sus propias experiencias, añadiendo peso a la creciente evidencia de que algo malévolo reside en la Ruta 109. Pero no todo el mundo ha sido solidario. He recibido mensajes amenazantes, advertencias para dejar de escarbar en secretos que no me incumben, pero ya es demasiado tarde para volver atrás. Una noche, mientras revisaba algunos de los correos electrónicos más recientes de gente que afirmaba haber visto a sus seres queridos desaparecer en la ruta, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Necesitaba verlo por mí mismo, necesitaba pruebas irrefutables de lo que estaba sucediendo. Así que hice lo impensable. Volví a la Ruta 109, equipado con cámaras montadas en mi camión y una determinación férrea. Me adentré una vez más en la autopista. Todo comenzó como la última vez, con la niebla espesándose y las sombras acechando en los bordes de mi visión. Pero estaba preparado, o eso creía. No puedo decir cuánto tiempo pasé en esa carretera antes de que las cosas se salieran de control. Los instrumentos de mi camión comenzaron a fallar, las luces parpadeando erráticamente mientras las voces en la radio se intensificaban, llenas de risas burlonas y advertencias siniestras. Y entonces, en medio de la niebla, apareció una figura. No era humano, no del todo. Tenía la forma de un hombre, pero sus ojos eran vacíos, pozos de oscuridad que parecían devorar la luz. Aceleré, intentando escapar, pero la figura se mantenía siempre delante de mí, como si fuera parte de la niebla misma. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, desapareció, y con él la niebla se disipó. Me encontré en un tramo de carretera que reconocí como la salida de la Ruta 109, el amanecer rompiendo el horizonte delante de mí. Regresé a casa sacudido, pero vivo. Revisé las grabaciones de mis cámaras, pero para mi frustración,
estaban casi completamente oscurecidas por la niebla, con solo breves destellos de algo que se movía en la oscuridad. No era la prueba definitiva que esperaba, pero era suficiente para reafirmar mi creencia de que algo sobrenatural estaba en juego. Desde entonces, he dedicado mi tiempo a advertir a otros sobre los peligros de la Ruta 109. Mi blog se ha convertido en un punto de encuentro para aquellos que han perdido a seres queridos en la carretera, así como para aquellos que han experimentado horrores similares. Juntos, estamos recopilando evidencia, presionando a las autoridades para que investiguen, aunque muchos de nosotros sabemos que lo que acecha en esa carretera puede estar más allá de la comprensión humana. Quizás nunca sepamos con certeza qué es lo que hace que la Ruta 109 sea tan peligrosa, por qué reclama almas con tal voracidad. Pero si este relato sirve para que, aunque sea una persona, reconsidere tomar esa carretera, entonces habré logrado mi objetivo. La autopista de los desaparecidos sigue ahí fuera, esperando a su próxima víctima. No dejes que seas tú